Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados, ya sabemos, con el poder del Espíritu de nuestro Dios, para ser instruidos y para seguir siendo preparados y aptos para, pues ahora sí que como dice la Escritura, para toda buena obra, ¿verdad? Y estar en los caminos del Señor haciendo lo que debemos hacer, lo que nos mandó a hacer. Muy bien, continuamos con Lucas, maravilloso evangelio. Vamos en el capítulo 4. La porción que nos corresponde esta semana es del 16 al 30 y el título que tenemos para esta semana es Buenas nuevas a los pobres. Me quedé callado porque siempre es bueno explicar, ¿no? O sea, aquí ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que no son los pobres de poco dinero a los que se refiere, ¿verdad? La Escritura habla de pobreza espiritual. Es más, cuando la Escritura se refiere al pobre en espíritu, habla de bancarrota, o sea, habla de un tojos, alguien que no tiene absolutamente nada, absolutamente nada. Y esa es parte de lo que vamos a ver ahorita, del diagnóstico que da Jesús a la humanidad y que obviamente va a depender si reconoces esa bancarrota espiritual y te rindes a su señorío para ser llevado a vida eterna, o simple y sencillamente, como lo que vamos a observar ahorita, lo rechazas y pues bueno, lo echas a un lado, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a darle. El objetivo dice así, dice: recordar que la salvación de Dios es reservada para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y animarnos a compartir el evangelio mientras vivimos el año agradable del Señor. Ahora aquí quiero agregar otra cosa, aquí en el objetivo. Sí, verdaderamente debemos de recordar esto, que la salvación de Dios está reservada a aquellos que reconocen. Pero ninguno de nosotros podría reconocer podríamos reconocer nuestra bancarrota espiritual si el Señor no hace morar su Espíritu en nosotros. Porque el Espíritu de Dios es el que nos redarguye de pecado. O sea, nos dice, eres pecador, y nos confirma que somos, de justicia y de juicio. Él es el que puede hacer en nosotros esto. Así que si respondemos a esto y reconocemos verdaderamente angustiados, y lo voy a mencionar porque ocurrió, el que observó y estuvo ahí en la iglesia y observó a mi amado hermano quebrantarse, o sea, no se quebrantó por otra cosa más que porque sabe que es inmerecedor de la preciosa y poderosa gracia de Dios, y así debemos estar todos obviamente agradecidos. Yo digo que todos, el hecho de que te quebrantes por dentro es suficiente, no tiene que ser que lo demuestres, pero hay quienes, por ejemplo, a mí también me pasa así, o sea, soy muy, me quebranta mucho la palabra porque observas esas cosas y, Señor, no me alcanza, o sea, no me alcanza, lo que tengo, lo que soy, no me alcanza para servirte, para seguirte, para amarte, no puedo, Señor, o sea, si no es por tu gracia, por tu misericordia y por tu soberanía y poder que me ha alcanzado, es entonces que he podido estar aquí. De otra manera es imposible. Y ese es el punto, ¿verdad? Sí, obviamente se refleja en nosotros y dice reservada para aquellos que reconocen, pero el puro escrito aquí, el objetivo pudiera hacer sentir que no es posible. Exactamente, que es posible por el ser humano, más sin embargo no. Y eso quería recalcar. Si el Espíritu de Dios no está en uno, es imposible. Muy bien, continuamos. Creo que tenemos un versículo a memorizar y es una porción del 4:18.
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahorita vamos a llegar ahí, pero me llama la atención que no dice para dar comida y dinero a los pobres, no dice eso. Y eso es de lo que se trata. O sea, así es. Todos estamos en bancarrota espiritual. Si el Señor no deposita su espíritu, es imposible verle. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta este momento? Ok, tenemos una introducción. Laurita, ¿me la pudieras leer, Laurita, mija? Sí. Dice, después de ser tentado en el desierto, Jesús visitó brevemente Galilea, que es Caná y Capernaum, para enseguida partir a la región de Judea. Después de casi un año, Jesús regresó a Galilea, pasando por Samaria. Estos acontecimientos se narran en el Evangelio de Juan, capítulos 1 al 4. Sí, gracias. Esto es nomás como para ponernos en un contexto, ¿verdad? O sea, aquí pareciera que inmediatamente después de la tentación que vimos la semana pasada, ocurre esto, pero es prácticamente después de un tiempo, ¿verdad? Es lo que decía Aquiles, que había pasado como un año. Aproximadamente un año, así es. Entonces, y sí, porque vamos a ver que entre el relato, la gente de ahí le dice, pues así como has hecho milagros en otras partes, entonces ya había pasado, no fue inmediato, ¿verdad? Por eso es que eso va a caber bien en la escritura, porque ese acontecimiento estaba de esa manera. Y esto es importante nomás, pues, ubicarnos, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Versículo 16, como es costumbre, leo el primero y los demás ahí me ayudan ahí a los que alcancemos. Muy bien. Dice así, tenemos dos secciones en nuestra hojita. Como pueden ver, es la revelación del Mesías y la segunda, el rechazo del diagnóstico. ¿Ok? Es importante ubicarnos y ir observando lo que va aconteciendo. Dice así la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice ahí que en el comentario ahí dice, dice aquí en el... Sí. Nazaret, la ciudad donde Jesús vivió la mayor parte de su vida, se encuentra en la región sur de Galilea. Yo había sacado un mapa, pero ya no sé dónde está. Nada más para que lo vieran, pero está está el mar de Galilea y luego está el río Jordán y desemboca en el mar Muerto, ¿verdad? Y de Galilea un poco hacia digamos al poniente, ¿verdad? De Galilea, y un poquito hacia el sur, ahí es donde se encuentra prácticamente así en Nazaret. Este es un poquito al sur de la zona de Galilea, ¿verdad? Ok. Vamos a contestar las preguntitas y ahorita entramos ya a comentar el versículo. Dice la primera pregunta: ¿a dónde entró Jesús en el día de reposo conforme a su costumbre? Entró en la sinagoga. A la sinagoga, así es. ¿Qué hizo en la sinagoga? Se levantó a leer. Se levantó a leer. Muy bien. ¿Alguien sabe qué es la sinagoga? Como un templo. Y cuando había 10 judíos, 10 israelitas, se podía hacer una sinagoga. Había quórum para... Sí, hasta ahorita, por ejemplo, si no hay 10 hombres, no pueden hacer las oraciones. Tiene que haber 10 hombres mínimo.
para poder hacer las oraciones En la sinagoga, ok. Y se escudriñaba o se escudriña la palabra de Dios. Ellos todavía tienen rollos. Rollos. Los rollos. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es una sinagoga. Ok, perfecto. Y dice la escritura que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga en el día de reposo. Y dice que se levantó a leer. Es impresionante. Luego, todavía no vemos nada más que esta acción, es lo que hemos estado leyendo. Pero lo que viene es que nuestro Señor tenía su agenda perfectamente trazada. Para ir a donde tenía que ir, para estar donde tenía que estar y sobre todo para el momento en que tenía que participar de la Pascua, siendo Él el Cordero. Sobre todo ese momento, o sea, porque ese momento era preciso. Y por eso es que Él sabía, como lo vamos a ver casi al final de este relato que vamos a ver, pues que su momento no había llegado, ¿verdad? O sea, él siempre se mostró temple con temple porque él sabía que los momentos iban a ocurrir, iban a pasar conforme a su agenda, conforme a la voluntad del Padre vino a hacer todas estas cosas. Y es importante observar lo que vino a manifestarnos, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo para ir. Faltó una pregunta. Sí, adelante. No, faltó una pregunta de contestar. Es que se me hace que está en la otra versículo. Cierto, porque va a ser el versículo Sí, 17. ahí está. Versículo 17, amor, ¿me ayudas? Fuerte y claro. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Muy bien. ¿Cuál fue el libro que le dieron? El del profeta Isaías. ¿Fue pura suerte? No. No. Fue coincidencia. Diosidencia. Así lo tenía ya. Completamente planeado. Y luego me encanta cómo dice la escritura, y halló el lugar en donde estaba escrito. Y ahorita vamos a ver cuál era ese lugar, ¿verdad? Pero es impresionante porque yo sé que apenas vamos a llegar a ese versículo, es el que sigue, pero digo, es los versículos que siguen. Pero siempre que tengo la oportunidad me gusta comentarlo, porque a pocas personas se les reveló como el Mesías directamente, o sea, y lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, que inclusive su nacimiento, ¿no? O sea, a pocas personas se les anunció, se les dijo desde que nació. Cuando lo presentaron en la iglesia hubo otras dos. Cuando nació recuerdan a los pastores, y entonces, pero entre toda la gente que había en ese tiempo, o sea, relativamente son pocos, ¿estamos de acuerdo? Y aquí, Simeón. Así, a Simeón y a esta, la que estaba Elizabeth. Ana, ¿no? Y Ana. Sí. Bueno, aquí lo que va a ocurrir, nuestro Señor se va a manifestar a los que están ahí en la sinagoga, porque lo que va a decir es algo impresionante. El problema es que la palabra de Dios o te quebranta y te rindes a su señorío, o te endurece y lo ignoras, ¿verdad? Y aquí ocurrió más que ignorancia, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ir viendo, no me quiero adelantar. Simplemente quiero ir puntualizando esto porque lo que va a ocurrir es una revelación de su presencia en la tierra, ¿verdad? Ok, versículos del 18 al 20,
Hermanita Leti, ¿me puede ayudar con Sí, ellos? claro. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén, gracias. Esta es la porción que él lee, y es Isaías 61, versículos 1 y 2. Y del 2 no lo termina, sino lee hasta la mitad. Y es impresionante todo, porque ya esa segunda mitad del versículo 2 habla prácticamente de la segunda venida. Y entonces él para ahí, y enrolla el libro, ¿verdad? Y lo da al ministro y se sienta, y dice que todos estaban expectantes a él. Ahora, se sienta, para nosotros a lo mejor no suena muy sí, muy común para nosotros, pero el hecho de que ya él se sentara, obviamente se sentó en un lugar donde iba a enseñar, donde iba a mostrar algo. O sea, él tenía algo que decir, por eso es que leyó y ahora iba a enseñar. Y cuando dice se siente es porque iba a enseñar. Entonces por eso todos estaban expectantes, ¿verdad? Y es increíble que dice la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, es decir, me ha separado, me ha apartado, me ha, sí, prácticamente, recordemos que la unción o el ungir, en aquel tiempo se ungían a reyes y se ungían sacerdotes. Para ser escogidos por Dios para cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. El propósito de Dios, no el propósito de ellos, ¿verdad? O sea, era cumplir lo que Dios tenía planeado. Y dice que ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero esto no quiere decir que iba a traer un bisturí, iba a abrir y iba a reparar un corazón u otro. Está hablando, obviamente, espiritualmente, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos. No iba a ir cárcel por cárcel a sacar a todos los encarcelados. Y la prueba está de que su propio primo y quien lo anunció, pues estaba encarcelado y no fue por él. Pero yo me atrevo a decir que si tuvieran la oportunidad de ir, se me vino a la mente, a sedes, al reclusorio de Reynosa, y preguntarle a un hermano ahí, que esté a un hermano en Cristo, si es libre o no, para que veas qué te va a decir, que sí es libre. Y de esa libertad habla, porque todos estamos cautivos del pecado, ¿sí? Vino a romper esas cadenas del pecado que nos acechaba, que nos tenía completamente oprimidos, ¿no? A dar vista a los ciegos. Obviamente eso sí ocurrió literal, pero sabemos de qué habla, porque inclusive a los fariseos y saduceos un día les dijo que eran ciegos. Dijo, o sea que tú dices que nosotros estamos ciegos. No estamos ciegos. Y bueno, por cuanto dices veo, pues el pecado permanece en ti, porque no puedes ver. Entonces estás ciego, ¿verdad? Hablaba de esa ceguera espiritual, exactamente.
y a predicar el año agradable del Señor, a manifestar las buenas nuevas a todo aquel que pudiera reconocer su bancarrota espiritual o sí, lo que dice el objetivo, ¿no? Poder reconocer que no hay nada que nos alcance a nosotros para llegar al Señor. Entonces todo esto estaba, para empezar, estaba escrito, no quiero rebuznar, pero aproximadamente unos 900 años antes de que Cristo pisara esta tierra, y Cristo leyó esta porción. Dice la preguntita ahí, ¿qué decía el pasaje que halló? ¿Cuál fue el libro? ¿Ya lo? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué decía el pasaje que halló para leer? O sea, Isaías 61, 1 y 2a. Así es, todo lo que decía, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí, hasta el 19. Ya lo demás nos relata que enrolló el libro y se sentó. Entonces Jesús comenzó a dar este mensaje de lo cual los que estaban enfrente de él, todos, no se escapaba ni uno, y pues para ser exactos, toda la humanidad estamos necesitados de estas cosas. Somos pobres espiritualmente, tenemos un corazón quebrantado. Así es, nos duele nuestro corazón. Necesitamos que nos pregonen la libertad, esa libertad a la que el Señor nos llama, ¿verdad? A poder ver espiritualmente, a ponernos en libertad de las cadenas del pecado, y a que una vez después de esas cosas nosotros también podamos predicar el año agradable del Señor, que no es otra cosa más que este tiempo de gracia, ¿no? Este tiempo en donde aquel que puede reconocer que necesita a Cristo puede recibir el perdón de sus pecados. Y es este tiempo de gracia que comienza desde que, pues comenzó desde que Jesús comenzó su ministerio, pero ya cuando se activa es cuando Jesús sube al Padre y envía el Espíritu 50 días después. Y es entonces que podemos acudir a Él, que podemos observar, que podemos ver, que podemos manifestar lo que Él dejó dicho y lo que ya estaba dicho de Él también, poderlo manifestar y ver con luz este evento, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Órale, todo claro. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Versículo 21. Hermanita Adriana, ¿me ayuda con el 21? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Este versículo está brutal. Y nadie le refutó nada. No. No se quedaron callados. No, el Señor les está diciendo: No se enoja. yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el yo soy, ¿verdad? Eso lo está diciendo. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, ¿verdad?
Sí. Sí hay muchas, ¿cómo le puedo llamar? Los músicos van a entender, bemoles o muchas tonalidades de colores, por así decirlo. Pero esto es así. Jesús nació como hombre, creció como hombre. Y no olvidemos que estaba en Nazaret, donde se había criado. Eso es lo que nos dijo ahorita al principio. Entonces, les estaba diciendo a sus vecinos de barrio: yo soy Dios. Para ser honestos, imposible de creer. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Si están conmigo? Pues porque lo Imposible de vieron creer. nacer. Por supuesto. Como crecer. Por supuesto. Más adelante en el transcurso del Evangelio vamos a ir viendo cómo su misma familia no creía en él. O sea, su misma familia. Pero tenían, bueno, sí, pero tenían el Antiguo Testamento, estaba escrito, todo esto es de Isaías, y mucho el Antiguo Testamento pues habla pero como que no lo conocían bien las escrituras. No, sí lo conocía. No, porque ellos estaban esperando que viniera. Sí, pero uno era para otro tipo de cosas, o sea, como, sí, para quitar la esclavitud del yugo romano, no hace muchos miércoles, hermanita, un día que terminamos una cena, usted vino a leerme Romanos aquí. Sí, y es exactamente por eso, para él, hermanita. claro. Exactamente es ese punto. Sí. Y eso, bueno, no lo he dicho, pero es que el pueblo escogido de Dios por linaje fue puesto en pausa. Fue puesto en pausa para que La plenitud de los todos gentiles, nosotros podamos entrar. La plenitud de los gentiles. Y eso nos pone en una postura y en una posición de darle gracias a Dios desde que nos damos cuenta de eso hasta la eternidad, y no terminar de darle gloria día y noche y minuto a minuto, porque si no fuera por eso, pues nosotros no estuviéramos, no podríamos haber cabido. Pero ellos están puestos en pausa. Así que Y va a llegar el momento de que cuando ya entren todos los gentiles, se va a revelar el Señor para con ellos. Sí. Y ellos van a responder y van a llorar Sí. amargamente. Claro, va a haber un tiempo, por supuesto. Por eso es que uno no debe de jactarse de ellos. Si bien nuestro Señor a algunos les dijo hijos de Satanás, pues sí, pero el Señor tenía todo el derecho y todo el poder de decirlo, porque Él sabía quién sí, quién no. Nosotros no. Nosotros no sabemos, no tenemos esa capacidad. Así que necesitamos llevárnoslas tranquilos, seguir orando por nuestros hermanos que están Porque ahí. aparte así lo dice en Por Romanos. supuesto, que están ahí. Y darle gracias a Dios que esto fue así, porque de otra manera nosotros no hubiésemos entrado. Y mira cómo nos llama la Escritura, que somos adoptados. Somos un injerto En la raíz. de un árbol que estaba en un monte, y vinieron a injertarnos en un árbol que tiene una raíz fuerte, tiene una raíz para dar fruto, y vamos a dar fruto. Pero no te jactes más que las ramas originales del árbol, porque no dejamos de ser un simple injerto o un adoptado, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que volteó para con nosotros. Y es ese punto, ¿no? Pero bueno, es complicado, pero ahí está toda la obra de nuestro Señor manifestándose y amasándose, porque ahorita vamos a ver que pues aquí hay un rechazo directo, literal y frontal, y está escrito. Pero yo me digo, con lo que está diciendo, hermano, y sí lo entiendo y lo he leído, pero yo me pongo a pensar,
O sea, Simeón estaba esperando al Mesías, pero al Mesías espiritual. O sea, algunos ya estaban como habían quitado ajá, porque Porque el unos sí lo Espíritu le sabían. había dicho, por Ajá, supuesto. exactamente, o sea, pero ciertos nada más, no Así todo el es, pueblo. así es. Ujú. Por eso es que somos Cogidos. escogidos. ¿Escogidos de dónde? De entre varios o de entre muchos. Pero pues somos escogidos. ¿Verdad? Oye, pues me escogió, pues dale gracias a Dios con todo tu alma, con toda tu vida, con toda tu respiración, con todo tu todo, ¿no? O sea, eso es lo que prosigue. Porque de 20,000 a lo mejor, pues me escogió a mí, o sea, no sé, es decir un número, ¿verdad? Entonces, fuiste escogido. Y si después de eso quieres decir que tú tuviste la capacidad de escoger a Dios y venir a Él, pues, o sea, como que andamos mal, ¿verdad? O sea, dijeran en mi rancho, andas mal cajón, te faltan clavos. Andas mal cajón, te faltan clavos. Entonces, No estás completo. sí, algo hay. Pero bueno, o sea, esto es así y pues vamos a seguir escudriñando la palabra para ver qué nos sigue mostrando nuestro Señor. ¿Ya contestamos la preguntita? Sí. No. ¿Qué comenzó ¿qué a comenzó a decirles decirles? Ajá, Jesús pues después todo. de leer este pasaje? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, yo soy el ungido de Dios, está enfrente de ustedes. Órale. Y esta es la revelación. Revelación que estos nazarenos tuvieron el privilegio de que por boca del mismísimo creador del universo fuesen anunciados quién era Él. Pocos tuvieron ese privilegio. La samaritana, me maravillo cuando se le... Y que vienen Cuando esos capítulos que nos dijeron Jesús que se le abre a la samaritana y le dice, el que habla contigo es Él. Cuando venga el Cristo, le dijo, cuando Él venga, nos va a revelar todo. Es el que habla contigo. Ay, mamá. Por eso sí hemos tenido el privilegio de escuchar su voz y de verle. No lo tomemos en poco. No lo tomemos en poco. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. En este mundo no hay nada más importante que seguirlo. Nada. Todo lo demás queda en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo plano. Él es la preeminencia en todo. Preeminencia, o sea, no primeramente, o sea, sino, no sé, antes que cualquiera, antes que mí, antes que yo. ¿Sí? Continuemos. Sigue el siguiente bloque que es el rechazo. Y vamos a continuar con los versículos. Aquí dice nomás el 22. Vamos a leer el 22. Gabriel, ¿me ayudas con el 22, por favor? Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Amén, gracias. Bueno, aquí dice que todos daban buen testimonio de él. Esto es algo verdadero. Porque no había nadie, lo que comentábamos creo inclusive la semana pasada, que podría decir algo malo de él, porque pues en él no había pecado, no había maldad, no había engaño, no había mentira, no había nada. Nadie podía decirle es que tú, nada, o sea, nada. Entonces, claro que todos daban buen testimonio de él, eso es definitivo. Y dice, y estaban maravillados y se maravillaron, escuchen esto de que se maravillaron, de las palabras de gracia. ¿Sí? De las palabras de gracia que salían de su boca. Estas palabras de gracia fueron manifestadas desde Isaías.
mas sin embargo las pronunció mi Señor, obviamente, porque todo eso es gracia, ¿verdad? Para dar las buenas nuevas a los pobres es gracia. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, pues es gracia. A pregonar libertad a los cautivos, gracia. Y vista a los ciegos, gracia. Poder ver es increíble. Voy a contar esto que a lo mejor algún día ya lo he contado. Y lo cuento no con, o sea, vaya, me avergüenzo de eso, pero ocurrió y es parte de lo que nos ocurre porque no nos damos cuenta. Yo me acuerdo que mi hermano Juan Carlos me estaba instruyendo y un día a la semana, un martes, un jueves, nos juntábamos y hacíamos un devocional juntos. Y yo me acuerdo que un día saltó el tema y yo dije, oye, pero es que ¿quién va a rechazar al Señor? O sea, y yo le dije esto de mi boca. O sea, yo le dije, si a mí me hubieran hablado al Señor, yo hubiera de volada, o sea, pero a mí nadie me dijo nunca nada, o sea, le dije eso de mi boca. Él, como siempre, los que lo conocen, muy lindo, o sea, siempre reservándose, haber pensado sí, como no, ¿verdad? Pero no me dijo nada. Entonces me dejó así. Bueno, pasaron 2 años, facilito, fueron como 2 años. Y el Señor un día me trajo el momento que me hablaron de Él. Me acuerdo de la persona, el momento y en dónde. Y yo lo rechacé. Y luego después me trajo otro, el Señor, o sea, me trajo sus pensamientos. Años después, agarré el teléfono y le hablé a mi hermano para decirle. Y le dije, ¿sabes? ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, pues el Señor ya me reveló que ella lo había rechazado. Y me contó nomás 2. Estoy seguro que hay más reservadas, ¿verdad? Pero ya le dije, ya, Señor, ya entendí. Entendí que soy pobre en espíritu. Ahorita Adelante. que dijo eso me acordé porque antes de cuando estaba más chica, me acuerdo que yo decía, ay, si yo hubiera visto el mar abrirse, si yo hubiera visto esto, yo hubiera ido. Y ahorita que me conozco y digo, no, Señor, te hubiera negado muchas veces también, no creo que hubiera sido así. Aunque hubiera visto todo lo que hiciste, aún así hubo mucha gente que no, pues le rechazó. Entonces me acordé de eso ahorita también. Sí, y me acaba de acordar otra cosa que creo que es pertinente recordarlo, porque está en la Escritura. Cuando Lázaro está en el infierno y el pobre en... El rico está en No, el sí, cielo. Lázaro era- Sí. Pobre de Lázaro. La idea era esa, como dijo el chavo. Estoy como el Chapulín Colorado. Ya lo mandaste. El rico. Lázaro estaba en el seno de Abraham Sí. y el rico estaba en el infierno. Ajá. Bueno, está ahí en la Escritura y esto es increíble y es así, es así. Si le dice el rico, mándalo a que le avise a mis familiares para que no vengan a este lugar. Y dice, no podemos, porque, o sea, esto no se puede. Es más, y aunque, o sea, no, es que si tú mandas a alguien que se levante los muertos y va y le dice, y le dijo, ni si aún alguien que se levante de los muertos va y les habla, no van a entender. Ahí está Moisés y los profetas, que los lean. Y cuando el Señor me reveló que lo estaba leyendo, yo dije, ni si alguien que viene levantado de los muertos, Él mismo, El mismo Jesús. nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces nos ha dicho, ven a mí, ven a mí, ven a mí? No podemos creer, ni a Él mismo. Es increíble estas cosas. Tiene que ser su espíritu que nos empuje, que nos guíe, que nos arrastre, que nos lleve hacia Él.
De otra manera es imposible. Es como Pedro, ¿no? Cuando dijo que no iba a negar a Jesús. Y así estamos. Híjole, Sí, o lo sea, y dijo, así ¿no? está llena la escritura, pero creo que vamos a poder seguir cada quien sacar uno, sí, bro, cómo no. Y eso también me parte porque observo que Pedro lloró amargamente porque le dijo mentiroso a su Señor. Porque entendió que le dijo mentiroso. Cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, ¿cómo No, no? ¿cómo Te tal? estoy diciendo, me vas a negar. No, aunque yo, si es posible, doy mi vida. Pácatela. Y así es, así es. Ok, hay un comentario ahí, ¿verdad? Sí. Gerson, ¿me ayudas con el comentario, hijo? Sí. Dice, a pesar del buen testimonio de Jesús y de sus palabras de gracia y de su fama difundida por toda la tierra de alrededor, la gente se rehusaba a creer en él como el Mesías, porque sus obras eran malas. Así es. Y dice Juan 3:19, ¿verdad? Así es. Deja ver si está por aquí, si ves que no. No. Adelante, hermanita. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. Y Juan 1 dice que casi lo mismo, ¿no? Increíble. La manifestación de la luz. Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es decir, el Bautista, ¿verdad? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, dice el 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Puedo seguir leyendo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por la luz. Estamos hablando del mismo. Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí está, es lo que estamos manifestando ahorita en esta escritura. Ya leímos el 22, ¿verdad? Esta parte de no es este el hijo de José, pues lo que comenté al principio, ¿no? Pues es que era imposible. Era imposible creer. Wow, no sé. Sí está manifestado que todos daban buen testimonio de él, o sea, de que había un comportamiento intachable, lo había. Pero de eso a decir, ¿Eres el Mesías? soy Dios encarnado, soy el Mesías, soy el escogido, ay papá, o sea, necesitas revelación, no hay manera. Versículos 23 y 24. Sebastián, ¿me ayudas, por favor? Con el 24, ¿correcto? 23 y 24. 23 y 24. Sí. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén, gracias, Sebastián. Y bueno, pues aquí empieza la cuestión, ¿verdad? Porque la primera pregunta esta, pues no es este el hijo de José, ¿verdad? Entonces él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, pues cúrate a ti mismo, ¿verdad? Y aquí es donde vemos que ya había hecho cosas en Capernaum, ¿verdad? Y dice, haz también aquí en tu tierra, o sea, pues nosotros también queremos ver. Y viene un poco lo del comentario de nuestra hermanita ahí de hace un momento, ¿no?
O sea, pues queremos ver el mar abierto, ¿no? Por así decirlo. O sea, queremos ver los milagros, ¿no? Pero sabemos que un milagro, si bien te puede sorprender, no te va a hacer que creas. Un milagro por sí solo vas a creer a lo mejor en el momento, pero después te vas a apartar porque es emocional. O sea, eso es algo que es porque la fe es por el oír, no por el ver, ¿sí? Entonces tú vas a creer en Cristo por escuchar su palabra, no por ver sus milagros. Por ver sus milagros te van a confirmar, por supuesto, porque Él para eso vino. Eran señales que apuntaban al Mesías, que apuntaban al ungido del Señor. Y Él las tenía que hacer para eso, para manifestar que Él era verdaderamente, ¿verdad? De hecho, se me viene a la mente cuando el paralítico, ¿verdad? O sea, la señal fue sanarlo, pero la revelación fue pero tus pecados te son perdonados. Pero haberle dicho tus pecados te son perdonados, pues muchos crujieron dientes, ¿verdad? Porque dijeron, pues, si solo Dios puede perdonar pecados, ¿cómo dices perdonar pecados? Pues precisamente porque Él es Dios, ¿verdad? Y así esas manifestaciones que ahí estaban, se iban dando entre el caminar de por esta tierra de nuestro Señor. Dice, según Jesús, ¿cuál sería el refrán que la gente le diría? Médico, cúrate de ti mismo. De tantas cosas. Así es, continúa. De tantas cosas que hemos oído Que se han hecho en Capernaum, Haz también aquí en tu tierra. haz también aquí en tu tierra, exactamente. Pedían señales, ¿verdad? ¿Qué más añadió? De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Que por eso no lo aceptan. No me van a creer. O sea, Así es. Yo me acuerdo cuando iniciamos la célula en el departamento de mi amigo allá en Monterrey. Y bueno, ahí en la iglesia que está en Monterrey, pues sí nos permitieron a nosotros compartir. Entonces yo empecé a compartir, invitaba a mami que subiera, yo vivía en la parte de arriba, que subiera. Y decía, chihuahuas, que vengan otra persona para que crean, porque a mí no me van a creer, porque me conocen muy bien. Sí, claro. Y lo daba testimonio de mí en la célula, ¿verdad? Pero eso es precioso. Sí, es hermoso, pero mira, Dios, gloria a Dios. Es precioso porque no lo voy a balconear, no está aquí, pero ve los videos y él va a saber quién es, pero no lo voy a balconear. Una personita un día me dijo, es que yo quiero que tú le hables porque ella a mí me conoce y sabe lo que soy y no me va a creer. Y me reí, o sea, me reí y le dije, wow, estás hablando por medio del Espíritu, porque es así. O sea, ninguno de nosotros somos dignos el que te agarres. Ninguno. Solo nuestro Señor es el único digno. Pero de ahí en fuera, todos los que el Señor ha tomado, nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo hermoso. O sea, yo no soy digno de compartirles a ustedes la palabra de Dios. Porque el Señor dio su sangre por ustedes. ¿Qué tengo yo que estar haciendo aquí? O sea, así es, pero el Señor me puso. Entonces, de la misma manera, te va a poner a ti, a todos los que ha llamado a mostrarle a los otros. Es que no me va a creer, pues precisamente por eso, porque va a haber un cambio después, entonces. Pero me decía así, dile tú, porque a mí no me va a creer. Así es, esto es hermoso. Pero es así porque todos debemos de saber que somos vasijitas de barro y sabernos nuestra posición delante del Señor, ¿verdad? Es hermoso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario aquí en la pantalla o acá afuera?
Ahora vienen muy estudiados todos, nadie tiene ninguna pregunta. ¿O están dormidos todos o qué? Mira Laura, está bostezando. Bueno, continuamos. Cambio de El horario. cambio de horario. Ya desde Todavía no puedo. Es cambiar y el frío. 25 al 27, hermanita Laura, ¿me ayuda? Sí, claro. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Amén. Gracias, hermanita. Vamos a ver. Alguien, después de leer esto, ¿tiene alguna pregunta? Decir, ¿por qué Jesús les dijo eso? ¿Alguien tiene? Pues, Porque nosotros israelitas, no o era sea, más, o sea, fue no para otros los gentiles. También. Ajá. porque los dos no eran israelitas. Ninguno de ellos ninguno de conocían los al Dios dos. de Israel. Ninguno así de es. los dos. Era como dándonos, abriéndonos a todos los gentiles. Exactamente. De que sí estudiamos. Sí. Hombre. Sí, exactamente. Estas dos escenas son hermosas, cada una en su contexto y cada una en su historia, preciosas, porque cada una tiene un mensaje maravilloso de la gracia, de la misericordia, de la respuesta. Y de la fe. Sí. Por lo de la viuda más que todo, porque el otro como que no creo mucho que nada más sumergiéndose ya se iba a sanar. Lo hizo al final, ¿verdad? Pero Lo que ocurre es que yo digo que los dos, ¿verdad? Porque uno en un aspecto y el otro en otro, muy diferentes. Digamos que uno no tenía ninguna necesidad, Naamán, el sirio, porque era un general de ejército y tenía una postura y un poder, y él estaba acostumbrado a mandar. Y a que se le sirviera. Él estaba en esa posición, pero estaba leproso, ¿verdad? Y la viuda, pues, no tenía nada. Era pobre, completamente pobre. Y pues los dos, de una u otra manera, obedecieron. O sea, respondieron por medio de fe, obviamente, a la palabra de Dios, ¿no? El sirio tiene mucho, o sea, uno no lo ve así, pero es demasiado, porque él va en busca del profeta. sí, y no lo Y el recibe. profeta no lo recibe. No lo recibe. No lo recibe. No quiero entrar en eso, me emociono, pero Sí. el profeta no lo recibe. Nada más le manda a decir Y le que- manda un mensajero, y el otro está... O sea, si está... ¿Cómo a mí? Que díganle quién llegó, o sea, ¿sí me explico? No, y luego cuando le dice el río, en mi tierra hay mejores ríos que ese. Por supuesto. Entonces, no le recibe. Le da una instrucción que para él es, no manches, ¿cómo me pides bañarme en este arroyo si yo tengo unos manantiales y unas, o sea, y lo bueno, pero ¿por qué no lo haces? Le dijo uno de sus siervos, ¿verdad? Pues total, obedece y punto. Y ya fue que obedeció. Entonces, ante toda arrogancia y ante todo eso, obedeció con humildad. O sea, tuvo que apechugar, ¿no? Y la viuda, pues obviamente no tenía nada. Lo último que tenía era para comer y dejarse morir. Mas sin embargo creyó lo que Dios le dijo por la boca de Elías. No, y que aparte le dice, o sea, fíjate, en el versículo dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y él mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una viuda que te sustente, una mujer viuda. O sea, ya le había ordenado. Por supuesto. O sea, qué impresionante. Volvemos a lo mismo de que no es ni la sagacidad de la No, viuda, no, ni nada, la inteligencia del Naamán. Es Dios Dios manifestado en ordenado. ellos y ellos responden de la misma manera que ocurrió con nosotros. Dios manifestándose en el espíritu y entonces podemos responder. Sí, De otra manera es imposible. imposible que un muerto se levante, ¿verdad?
O sea, si María o sea, las hermanas de Lázaro le hubieran hablado y dicho, Lázaro, levántate, ven, sal fuera, no hubiera salido. Pero cuando el Señor le dijo, para afuera. Y como dijo el pastor un día, qué bueno que dijo Lázaro, si no hubieran salido todos. Qué bueno que dijo tu nombre. Sí, por supuesto, tiene ese poder. Y eso es lo que debemos observar. Ok, dice, ahí hay un comentario. Hermanita Leti Corona, ¿me ayuda con el comentario? Sí, del 25 al 27, ¿verdad? Sí. Jesús usó los ejemplos de la viuda de Sarepta de Sidón en 1 de Reyes 17, 8, 24 y Naamán el sirio, 2 de Reyes 5, para ilustrar cómo dos gentiles, a diferencia de los israelitas, recibieron la bendición de Dios al reconocer su bancarrota espiritual. Así es. Y puedes reconocerlo, vuelvo a repetirlo, puedes reconocerlo porque Él influye en nuestras vidas. De otra manera, es imposible. Es imposible. Okay. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Versículo 28. Hermanita Coco, ¿me puede ayudar con el 28? Claro que sí. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Gracias, amén. A veces me gusta leer esto, así como lo lee el pastor a veces, ¿no? Y al oír estas cosas, pues todos se inclinaron y se postraron ante el Señor. Pero pues no, se llenaron de ira. Se llenaron de ira. O sea, la palabra de Dios les manifestó enojo. En lugar de reconocer su pobreza espiritual, su necesidad de salvación, se sintieron ofendidos por lo que Jesús les acababa de comentar, de que dos gentiles reaccionaron de la manera en que Dios pues prácticamente les ordenó que reaccionaran, pero siendo gentiles, no conociendo al Dios de Israel, ¿verdad? ¿De qué se llenaron todos en la sinagoga al oír estas cosas? Se llenaron de ira. De ira, así es. Hermano, Sí. vemos como siempre la palabra del Señor cuando es presentada en nuestras vidas, hay dos efectos siempre. O una, porque es la misma, no, o sea, no va a cambiar, pero ahora sí que el efecto nosotros es el que cambia. Si estamos humillados, si estamos en Él, es la verdad y la verdad nos va a quebrantar. Pero si estamos en nosotros mismos y la soberbia, lo único que va a hacer en lugar de quebrantarnos va a ser endurecernos más, pero es la misma verdad que sigue diciendo y pues ahora sí que la verdad nos hará libres, es lo mismo, tanto a uno, digo personalmente porque cuando, y hasta siento que todos cuando nos dicen algo que es la verdad, hasta como que nos enojamos y nos ponemos así como que me está diciendo mis verdades, ¿verdad? Pero depende como en qué posición estés, si el Señor es quebrante tu corazón es como vas a tomar realmente esa verdad, ¿verdad? Claro. Y aquí pues pasa lo contrario, se enojaron todos, ¿verdad? Así es. Se llenaron de ira. Así es, exactamente así es. Es la manera en la que nuestro corazón responde, por así decirlo, ¿no? Exactamente así. Muy bien. Versículo 29. Hermanita Tere, ¿me puede ayudar con el 29? Palabra, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Amén. Gracias, hermanita. Exactamente después de esta incendio de ira en ellos, pues se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. O sea, lo querían asesinar, como bien nos lo dijo el hermano el domingo, ¿verdad? El hermano Aquiles, que esta ira había crecido tanto, no era nomás un enojo de decir, pues ya me voy, ¿verdad? O sea, que X o lo que quieras, gustes y mandes, ¿verdad? Es decir,
Pero no, estaban enfurecidos a modo de que lo querían acabar, lo querían aniquilar. Obviamente, vuelvo a repetir lo que ya al principio de la célula comenté, que el Señor tenía los tiempos bien definidos y Él estaba tranquilo, porque Él sabía que su momento no había llegado y que tendría un punto a donde llegar. Entonces quisieron despeñarle, ¿verdad? Dice, ¿qué hicieron con Jesús? Lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, se estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Exactamente, todo el versículo. Falta el versículo 30. Sí. Y pues vemos que estas personas pues no recibieron las buenas nuevas que Jesús traía, porque las buenas nuevas son para aquellos que las necesitan, para los que no, pues no. Un día nos lo dijo de otra manera, ¿verdad? Dijo, un sano no tiene necesidad de médico. Entonces, si tú te crees sano, pues no me necesitas, ¿verdad? Versículo 30 dice así, dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Más qué hizo Jesús? Dice la pregunta. Él pasó por en medio de ellos y se fue, porque no la supieron. Así es. A ver, yo les pregunto, ¿pasó por en medio de ellos? Así lo dijo. Una multitud enfurecida, imagínate más. Una multitud enfurecida y pasó por en medio de ellos. Es poder, eso es poderío, ¿no? Ese es nuestro Señor. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario.